Septiembre de 1986. Connecticut. Una alfombra enrollada junto a una autopista, atada en ambos extremos, abandonada entre la vegetación. Dentro, el cuerpo de una mujer. 15 puñaladas, sin documentos, sin testigos. Pero había algo más. Miles de larvas de mosca cubriendo el cadáver. Y esas larvas dirían exactamente cuándo ocurrió el asesinato. Bienvenidos a El Método Forense. Hoy, entomología forense, cuando los insectos son los únicos testigos. 14 de septiembre de 1986. Sylvia Ann Hunt, 26 años, desaparece en Stamford, Connecticut. Sylvia trabajaba como prostituta en las calles de la ciudad, una profesión peligrosa en cualquier época, pero especialmente en los años 80, cuando la epidemia de crack hacía las calles más violentas que nunca. Su familia reporta que no la han visto, que no responde llamadas, que algo no está bien. Pero en esos días, cuando una trabajadora sexual desaparecía, la respuesta policial no era siempre inmediata. No había urgencia, no había presión mediática. Sylvia Hunt era invisible para el sistema. Hasta que dos adolescentes cambiaron todo. 21 de septiembre de 1986, 7 días después de la desaparición. Dos chicos están arreglando una llanta pinchada cerca de Greenwich, Connecticut, junto a la Interstate 95. Uno de ellos mira distraídamente por encima de una barrera de concreto y ve algo extraño en la vegetación. Una alfombra enrollada, atada con cuerda en ambos extremos. Alguien se había tomado el trabajo de asegurarla bien. Curioso, baja y corta la cuerda, desenrolla un extremo de la alfombra y retrocede horrorizado. Una cabeza humana, una mujer muerta, enrollada en esa alfombra como si fuera basura. Los chicos llaman al 911. La policía estatal de Connecticut llega en minutos, aseguran la escena, llaman al médico forense, y cuando desenrollan completamente la alfombra, encuentran algo que cambiará la investigación. El cuerpo está cubierto, literalmente cubierto, por una masa de larvas de mosca, miles de ellas, moviéndose, alimentándose, en diferentes estadios de desarrollo, y entre ellas, pupas, algunas claras, otras marrones oscuro. Para la mayoría de los investigadores, esto es simplemente parte de la descomposición, perturbador, pero no útil. Pero alguien en la Policía Estatal de Connecticut tiene una idea diferente. La autopsia revela la brutalidad de lo ocurrido. 15 puñaladas, la mayoría en el pecho, algunas defensivas en las manos. Sylvia Hunt luchó, trató de defenderse, pero no tuvo oportunidad. Los análisis toxicológicos muestran trazas de alcohol, cocaína y morfina en su sangre. Pero eso no mata, las puñaladas sí. Las huellas dactilares confirman la identidad. Sylvia Ann Hunt, 26 años, la mujer que desapareció 7 días atrás. Pero hay un problema enorme. ¿Cuándo murió exactamente? El cuerpo está en descomposición avanzada. La temperatura corporal no sirve. El rigor mortis ya pasó. Las livideces están fijadas hace días. Los métodos tradicionales de cronotanatodiagnóstico no pueden dar un rango preciso. Todo lo que pueden decir es varios días atrás. Pero varios días no alcanza. La policía necesita saber cuándo. Necesita un timeline. Necesita poder rastrear movimientos, verificar coarcadas, establecer una secuencia. Entonces alguien sugiere algo inusual para 1986. Llamar a un entomólogo.
22 de septiembre de 1986. Un día después del hallazgo, el Dr. William Krinsky, entomólogo de la Yale University School of Medicine, recibe una llamada de la Policía Estatal de Connecticut. Necesitan que examine insectos de un cadáver. Para Krinsky, esto no es completamente nuevo. La entomología forense existe como disciplina desde principios del siglo XX, pero en 1986, en Estados Unidos, todavía es rara, no es estándar, no está en todos los manuales policiales. Krinsky acepta y se dirige a la morgue del estado. Lo que encuentra allí cambiará el curso de la investigación. Krinsky no solo examina las larvas en la morgue, hace algo que muchos forenses no hacen. Pide ir a la escena del crimen. 24 de septiembre, 3 días después del hallazgo. Krinsky viaja a Greenwich acompañado de detectives. Baja por la barrera de concreto. Examina el lugar exacto donde fue encontrada la alfombra y comienza a tomar notas meticulosas. Vegetación. Densa, parcialmente aplastada por el peso de la alfombra. Humedad. Alta. El suelo está húmedo. Hay sombra durante parte del día. Exposición solar. Luz directa durante 4 o 5 horas al día. Luego, sombra de árboles. Olor. Todavía presente. Fuerte. Eso significa que la descomposición fue significativa. ¿Por qué importa todo esto? Porque las moscas no viven en el vacío. Su desarrollo depende de la temperatura, de la humedad, de la exposición al sol y de si el cuerpo está protegido o expuesto. Krinsky necesita recrear las condiciones exactas en las que esas larvas crecieron, porque esas larvas son cronómetros biológicos, pero son cronómetros que funcionan a diferentes velocidades según el ambiente. De vuelta en su laboratorio en Yale, Krinsky examina las muestras recolectadas. Identifica la especie, Phormia regina, mosca negra. Cuenta, aproximadamente 4.000 larvas recolectadas. Clasifica, 99% son larvas de tercer estadio, 1% son pupas. Y aquí está la clave. Las pupas no están todas al mismo nivel de desarrollo. Algunas son claras, recién formadas. Otras son marrones oscuro, casi listas para emerger como moscas adultas. Eso le dice algo crucial. La oviposición, el momento en que las moscas pusieron los huevos, ocurrió en un momento específico. Y desde entonces, las larvas han estado creciendo de forma continua. Ahora viene la parte difícil. Calcular exactamente cuánto tiempo. Hagamos una pausa en el caso para entender qué está haciendo exactamente Krinsky. La entomología forense es el estudio de insectos aplicado a investigaciones legales. Y su aplicación más común es determinar el intervalo post-mortem, el tiempo transcurrido desde la muerte. ¿Por qué funciona? Porque los insectos, específicamente las moscas, son increíblemente predecibles. Cuando una persona muere, su cuerpo comienza a descomponerse, y esa descomposición libera compuestos químicos, cadaverina, putrescina, indol, escatol. Esos compuestos atraen a las moscas, específicamente a las moscas carroñeras. Y las moscas no pierden tiempo. Pueden detectar un cuerpo en descomposición desde kilómetros de distancia, y llegan rápido, a veces en minutos, casi siempre dentro de las primeras 24 horas. Las moscas hembra ponen huevos, cientos de ellos, en las aberturas naturales del cuerpo, ojos, nariz, boca, heridas. Esos huevos eclosionan en larvas, y las larvas pasan por 3 estadios de desarrollo antes de convertirse en pupa. Primer estadio, larva pequeña, recién eclosionada, dura aproximadamente un día. Segundo estadio, larva más grande, dura aproximadamente un día. Tercer estadio, larva en su tamaño máximo, alimentándose activamente,
Dura aproximadamente 2-4 días, dependiendo de la temperatura. Luego viene la pupación. La larva deja de alimentarse, se aleja del cuerpo y forma una pupa. Dentro de esa pupa se transforma en mosca adulta. La pupación dura aproximadamente 6 a 14 días, de nuevo dependiendo de la temperatura. Y aquí está la clave. Todo este proceso está controlado por la temperatura. Las moscas son ectotermas. No generan su propio calor. Su metabolismo depende completamente del ambiente. A mayor temperatura, más rápido se desarrollan. A menor temperatura, más lento. Por eso los entomólogos forenses no cuentan días, cuentan grados hora acumulados. Es un cálculo matemático que integra la temperatura promedio durante todo el período de desarrollo. Se llama ADH, grados hora acumulados. Para Phormia regina, las larvas necesitan aproximadamente 250 a 300 grados hora para completar el desarrollo desde huevo hasta pupa. ¿Qué significa esto en días reales? Depende de la temperatura. A 25 grados Celsius, 77 grados Fahrenheit, aproximadamente 6 o 7 días. A 12 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit, aproximadamente 10 o 12 días. Por eso Krinsky necesitaba saber la temperatura exacta del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Y por eso visitó la escena, para entender si había sol directo, sombra, humedad. Todo eso afecta la temperatura microambiental donde las larvas estaban creciendo. De vuelta al caso. Krinsky tiene todos los datos que necesita. Las larvas están en tercer estadio, casi listas para pupar. Ya hay algunas pupas formadas, en diferentes grados de maduración. Eso significa que la oviposición, los huevos, ocurrió hace suficiente tiempo para que las larvas completaran 2 estadios y estén terminando el tercero. Ahora necesita los datos de temperatura. Krinsky contacta al Servicio Meteorológico Nacional. Solicita los registros de temperatura para Greenwich, Connecticut, desde el 14 de septiembre, cuando Sylvia desapareció, hasta el 21 de septiembre, cuando fue encontrada. Las temperaturas promedio esos días entre 18 grados Celsius y 22 grados Celsius, 64-72 grados Fahrenheit. Pero Krinsky no usa el promedio simple, usa las temperaturas hora por hora, porque las moscas se desarrollan continuamente día y noche. Integra todas esas temperaturas, calcula los grados hora acumulados y considera factores microambientales. El cuerpo estaba envuelto en alfombra, lo que retiene calor. Estaba parcialmente protegido por vegetación, lo que modera la temperatura. Después de días de cálculos y análisis, Krinsky llega a una conclusión. Las moscas pusieron huevos en el cuerpo aproximadamente 7 días antes de que fuera encontrado. Eso significa alrededor del 14 de septiembre de 1986, el día que Sylvia Hunt desapareció. Y aquí viene algo crucial. Krinsky no dice, Sylvia murió el 14 de septiembre. Dice, las moscas depositaron huevos en el cuerpo el 14 de septiembre, más o menos 12 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que las moscas pueden tardar algunas horas en encontrar un cuerpo, especialmente si está inicialmente en un lugar cerrado. Pero ese margen es pequeño, mucho más pequeño que el error de cualquier otro método de estimación de tiempo de muerte. El 2 de febrero de 1987, 4 meses después del hallazgo, Krinsky envía su informe completo al Dr. Henry Lee, director del Laboratorio Forense de la Policía Estatal de Connecticut. Su conclusión es clara, documentada y defendible.
La oviposición ocurrió aproximadamente 7 días antes del descubrimiento del cuerpo. Ahora la policía tiene un timeline preciso y pueden empezar a conectar puntos. Con el timeline entomológico, la policía comienza a investigar. ¿Quién vio a Sylvia Hunt el 14 de septiembre? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién? Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar. Testigos reportan haber visto a Sylvia con un hombre ese día, un hombre llamado Yuri Hernández. Hernández alquilaba un apartamento en Halloween Boulevard, Stamford. Varios conocidos lo habían visitado ahí. Y cuando la policía consigue una orden para revisar ese apartamento, encuentran algo. Una alfombra. O mejor dicho, el lugar donde había estado una alfombra. El piso del apartamento de Hernández tiene marcas rectangulares. Polvo acumulado alrededor, pero no dentro de ese rectángulo. Una alfombra estuvo ahí durante meses y fue removida recientemente. Los testigos que habían visitado a Hernández confirman. Sí, había una alfombra en esa habitación. Una alfombra con ese patrón. El mismo patrón de la alfombra donde fue encontrado el cuerpo de Sylvia Hunt. Hernández es arrestado. Durante el interrogatorio, cambia su historia varias veces. Primero, no la conozco. Luego, la conozco, pero no la vi ese día. Finalmente, estaba en mi apartamento, pero se fue viva. Me estaba robando drogas y cadenas de oro. Pero el timeline entomológico destruye esa última versión. Si Sylvia murió en el apartamento de Hernández el 14 de septiembre, y su cuerpo fue encontrado enrollado en una alfombra que coincide con la alfombra de su apartamento, enrollado y atado con cuerda, abandonado junto a una autopista, no hay forma de que se fuera viva. Agosto de 1990. 4 años después del asesinato. Yuri Hernández enfrenta juicio por asesinato en primer grado. La Fiscalía presenta múltiples líneas de evidencia. Testimonios de testigos que vieron a Sylvia Hunt con Hernández el 14 de septiembre. La alfombra con patrón coincidente. Las marcas en el piso del apartamento de Hernández. Y, crucialmente, el testimonio del Dr. William Krinsky. Krinsky toma el estrado como perito experto en entomología forense. Explica al jurado, en términos que puedan entender, cómo funcionan las moscas carroñeras. Muestra fotografías de las larvas recolectadas. Presenta sus cálculos de grados hora acumulados. Explica por qué el estado de desarrollo de las larvas indica que la oviposición ocurrió 7 días antes del hallazgo. Y conecta eso con la desaparición de Sylvia Hunt. La defensa intenta atacar la metodología. ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿No hay margen de error? ¿Y si las moscas tardaron más en llegar? Krinsky responde con calma. Explica que sí hay margen de error, aproximadamente 12 horas. Pero ese margen sigue colocando la muerte en el 14 de septiembre, más o menos unas horas. Y explica que las moscas carroñeras son increíblemente rápidas, que pueden detectar un cuerpo en descomposición desde kilómetros de distancia, que llegan en horas, no en días. El testimonio aguanta el contrainterrogatorio. El jurado delibera. Veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Yuri Hernández es sentenciado a 60 años de prisión. Sylvia Hunt, invisible en vida para muchos, finalmente obtuvo justicia. Y las moscas que se alimentaron de su cuerpo fueron los testigos que la consiguieron. Sylvia Hunt era invisible en vida para muchos. Una trabajadora sexual, una consumidora de drogas, alguien que la sociedad prefería no ver. Pero en la muerte, tuvo testigos, miles de ellos, microscópicos, moviéndose sobre su cuerpo, alimentándose, creciendo. Y esos testigos no la ignoraron. Contaron su historia, dijeron cuándo murió y ayudaron a que su asesino enfrentara justicia. La entomología forense no es solo el estudio de insectos,
es la ciencia de dar voz a quienes ya no pueden hablar, y de demostrar que en la naturaleza no hay testigos más confiables que los que siguen sus ciclos de vida sin importar quién era la víctima. Esto es el método forense, donde entendemos que la ciencia, aplicada con rigor y humildad, puede encontrar verdad incluso en los lugares más oscuros.